Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Franco, esta vez con Jaime García, un economista mexicano que es investigador en el INCAE en Costa Rica, la escuela de negocios más importante de Centroamérica, pero que también es director regional del Índice de Progreso Social, esta herramienta que mide el progreso humano a lo largo de muchos años. Jaime nos cuenta de cómo le va a México en progreso social durante esta última década y sobre todo nos metemos a las diferencias entre distintos estados y regiones del país. No se pierdan este programa. Jaime García, bienvenido. ¿Qué tal, Arturo? Un gusto estar aquí con ustedes. Y un gusto tenerte. Para los que no te conocen, Jaime, tú estás como investigador asociado en el INCAE y eres mexicano. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria de México, ITAM, London School of Economics, y cómo llegaste a donde estás ahora. Bueno, sí, soy mexicano, sin embargo llevo más de 15 años fuera del país, soy economista, estudié en el ITAM, tratando de entender un poco estas crisis económicas que nos tocó vivir en los 90s, que me hicieron tratar de conocer, saber cómo protegernos mejor como sociedad respecto a estas crisis. Salgo del ITAM, entro a trabajar al Banco de México a hacer investigación económica. Me doy cuenta que la academia es muy interesante, es muy poderosa, pero no siempre tiene un propósito. Salto hacia Secretaría de Hacienda, a la unidad de inversiones para evaluar proyectos petroleros. A partir de ahí me doy cuenta de que tenemos un potencial muy grande en términos de ingresos, pero no necesariamente de desarrollo económico, desarrollo humano y social. Eh, Voy a Londres, a London School of Economics, todavía pensando en estudiar un doctorado. Estudio una primera maestría sobre análisis de políticas sociales. Termino esa maestría y voy a otra maestría sobre análisis de desarrollo humano y poblaciones. Estoy 4 años trabajando allá, y de repente encuentro un espacio, una oportunidad para regresar al continente en Nueva York y en Washington, cerca a un movimiento conocido como Beyond GDP, que surgió a partir de esta otra crisis del 2008, para medir aquellos aspectos que no solamente son los económicos, sino cómo está estructurado lo social y lo ambiental. Y es ahí durante este proceso, desde el ITAM hasta Londres, en donde veo, uno, que hay que medir cosas más allá del ingreso. Dos, que hay diferencias entre los países que hacen que podamos salir más rápido o no de las crisis. Tres, que los datos son importantes para entender cómo estamos, pero que no es suficiente, que a veces la parte técnica, por ejemplo en la academia, se queda muy encerrado ahí, y el gran reto es cómo disminuir la brecha entre lo técnico, lo ciudadano, el sector privado y los que están tomando las decisiones. Y es ahí donde entro a donde trabajo actualmente, el Social Progress Imperative, que es aliado de INCAE Business School, y llevo en el 2000, finales del 2013, principios del 2014, a dirigir el índice de progreso social en toda América Latina. Excelente. John Maynard Keynes, el economista inglés, tenía una frase que más o menos decía que todos somos víctimas de algún economista defunto, o sea, que todos tenemos alguna especie como de ideología implícita en cómo vemos el mundo. Lo que tú y yo compartimos es que somos hijos de esas crisis recurrentes de México entre 1970 y 1999 o 2000 hubo, creo que 6 recesiones en lo que nos tocaron yo creo, en nuestra infancia. Y yo también por eso estudié economía, para tratar de entender por qué México se había rezagado contra países como Corea del Sur, que empezaron con la mitad de nuestros ingresos en 1980 y ahora tienen 3 veces más. Hablando de los economistas difuntos, una de las ideas con la que crecimos y creo tú y yo estudiamos economía es esta idea
de trickle down, que si nos enfocamos en el crecimiento económico, todo lo demás va a seguir. La salud, la educación, los problemas sociales se resolverían si nos enfocamos simplemente en crecer. Cuéntanos un poquito de cómo esa idea se ha ido desprobando en la teoría y en la práctica y del movimiento Beyond GDP. Bueno, Arturo, aprovechando que mencionas a los economistas muertos que nos han influido, confieso que quizás el que más ha influido en mi trayectoria, tanto académica como profesional, es Adam Smith. Y además me gusta también, sobre todo este año que se cumplen 300 años del nacimiento de Adam Smith, y uno dice, bueno, Adam Smith, el padre del capitalismo, es más conocido por esta mano invisible, pero si uno lee muy bien este tratado sobre por qué los países son más exitosos unos que otros, uno va a encontrar que si bien él habla de la capacidad que tiene el mercado para generar riqueza, él también habla de esas características que necesita tener el mercado para poder potenciar esa generación de riqueza. En cierto sentido, él ya estaba planteando que sí, importa mucho el ingreso y la generación del ingreso, pero también importan estos otros aspectos, como instituciones, tener paz, tener capital humano, esta capacidad de poder ir generando mayor crecimiento dentro de las empresas en entornos competitivos. Ahí, por supuesto, estoy usando ya términos más modernos de los que no hablaba Adam Smith, pero él plantea mucho estos principios. Y en ese sentido, pensando en eso, recuerdo mi tesis de licenciatura en el ITAM, en donde lo que hice fue agarrar el índice de Rule of the Law del Banco Mundial y tratar de medirlo a nivel municipal para identificar por qué, si a nivel país macroeconómicamente estábamos bien, institucionalmente estábamos bien, ¿por qué dentro del país veíamos tantas diferencias? ¿Por qué ese crecimiento estaba muy concentrado en ciertos sectores o en ciertas geografías y por qué no llegaba a niveles más bajos? Hicimos la tesis, obviamente encontramos ahí lo que ya sabemos, que tener infraestructura, tener buenas instituciones, nos ayuda a generar estas condiciones, y por ahí va, tiempo después, el movimiento Beyond GDP. No basta con el crecimiento si no tengo unas buenas estructuras institucionales, si no tengo una buena relación con el medio ambiente, y eso lo sabemos cada vez más. Podemos crecer destruyendo el Amazonas, pero eso no va a ser crecimiento sostenible. Mi primer proyecto con el índice de progreso social fue medir el índice en 772 municipios en el Amazonas para demostrarle al gobierno brasileño en el 2014 que destruir el Amazonas no era un negocio sostenible, que había otras formas de generar sostenibilidad, crecimiento económico, pero también progreso social. Y eso es parte del Beyond GDP. Sí, crecer económicamente es necesario, pero si lo queremos hacer de forma sostenible, tenemos que pensar en esos otros aspectos sociales, ambientales e institucionales. Ya que mencionas a Adam Smith, mucha gente no sabe que antes de escribir La riqueza de las naciones, que es el libro, digamos, fundacional del capitalismo del siglo anterior, escribió un libro que se llama Teoría del sentimiento moral, y es un poquito una tesis más sociológica de lo que mencionas, que tenemos que tener esos pilares fundamentales de la sociedad, ese contrato social para que el mercado funcione por encima. Y eso va un poquito también de la mano con el índice de progreso social. La idea es separar el desarrollo económico, material, del desarrollo humano, del desarrollo social. Cuéntanos un poquito el concepto detrás del índice de progreso social. Claro, el índice de progreso social es una medida que me ayuda justamente a saber cuándo el crecimiento económico está generando bienestar colectivo, de forma sostenible e incluyente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos primero diseñando un instrumento con base en datos a nivel global, con 60 indicadores de fuentes secundarias para comparar 168 países. Pero lo importante del diseño de un índice son los principios de diseño. ¿Cómo vamos a seleccionar los indicadores? ¿Para qué vamos a seleccionar esos indicadores? Y a fin de cuentas, ¿qué queremos aportar en la discusión global con el índice de progreso social? Los 4 principios de diseño son, bueno, indicadores sociales y ambientales, no indicadores económicos, porque así estadísticamente podemos separar los impactos de la actividad económica respecto a las condiciones sociales y ambientales. Segundo, indicadores de resultados, no esfuerzos.
Esto a veces, y en esos 10 años que he estado trabajando en el índice, a veces nos cuesta trabajo entender que lo importante es medir esos resultados, cómo mis esfuerzos están transformando los outputs, los outcomes, cómo lo que estoy invirtiendo en salud se transforma realmente en mejores condiciones de salud, o en educación, o en paz, o en medio ambiente. Entonces, el índice solo mide indicadores de resultados. Medimos con un modelo que ahorita voy a contarles, que se aplica lo mismo en Reykjavik, en Islandia, que en los distritos del sur de la India, que en medio del Amazonas. Un modelo de 3 dimensiones y 12 componentes. Y finalmente es accionabilidad. ¿Sí? Hay diferentes académicos. Michael Porter ayudó al diseño del índice. Trabajamos con Harvard Business School, con MIT, con INCAE. Pero la idea es, no discutamos, ya sabemos que somos muy inteligentes los que nos dedicamos a esto. Lo que queremos es que estos datos generen acción. Disminuir esa brecha entre lo técnico y la toma de decisiones. Por eso buscamos que cada indicador pueda transformarse en una acción, ya sea de política pública o en una inversión con alianzas público-privadas. Cuéntanos entonces de la estructura. ¿Cuáles son los pilares? Son 3 dimensiones. Medimos necesidades humanas básicas, en donde lo que buscamos son aquellas características mínimas que tiene que tener una comunidad para tener un bienestar colectivo. Y ahí pensemos, por ejemplo, en nutrición, pensemos en cuidados médicos básicos, pensamos en agua y saneamiento, pensamos en vivienda, pero también seguridad personal. Necesitamos condiciones mínimas. Después, la segunda dimensión son fundamentos del bienestar, que son esas estructuras que nos permiten alcanzar un nivel alto de vida en términos del bienestar, en términos de longevidad. Y ahí estamos midiendo acceso a conocimientos básicos, educación primaria, educación secundaria, acceso a información y comunicaciones, que yo creo que después de la pandemia nos queda claro que si no tenemos internet estamos relegados para alcanzar bienestar. Medimos salud y bienestar, que son esas otras enfermedades relacionadas con nuestro estilo de vida, que en muchos lugares es más peligroso la dieta que llevamos o el estilo de vida que tenemos que una pistola. Y medimos calidad medioambiental, cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Finalmente, la tercera dimensión es de oportunidades. Y aquí los que han leído a Amartya Sen, bueno, van a encontrar mucho de ese pensamiento en este índice, porque lo que medimos son las condiciones institucionales y sociales que le permiten a los individuos alcanzar su pleno potencial. Esas capacidades que uno tiene, que si estamos en un buen entorno, en un buen ambiente, bueno, puedo alcanzar mi mejor versión de mí mismo. Y ahí medimos derechos personales, por ejemplo, derechos políticos, libertad personal y de elección. Medimos inclusión, que todos puedan ser miembros productivos de la sociedad. Y medimos acceso a educación superior, que es capital humano, saber que se cuentan con las libertades para seguir generando mayor conocimiento y también generando mayores capacidades humanas. Esas son las 3 dimensiones, son 12 componentes, 4 por cada una de esas dimensiones, y a nivel global utilizamos 60 indicadores, más o menos 5 indicadores por componente, para obtener una calificación que va de 0 a 100. 0 sería el peor país en todos los indicadores, es el infierno. Nadie tiene 0, la calificación más baja son 32 puntos. 100 sería el paraíso, nadie tiene 100, la calificación más alta es 90.54 de Noruega, y eso lo que nos muestra es que incluso los países más desarrollados todavía tienen espacio para seguir mejorando su progreso social. Han estado midiendo este índice por muchos años. Cuéntanos un poquito de las tendencias globales y qué ha pasado en los últimos 2 años a raíz de la pandemia. Bueno, las tendencias globales, lo primero que nos mostraron es, en esos 10 años que hemos estado midiendo el índice, y además lo hemos hecho de forma retroactiva desde el 2011, hemos encontrado que el mundo ha mejorado. Definitivamente ha habido grandes avances en términos de calidad de vida. Yo sé que a veces cuando uno ve las noticias quizás termina un poco deprimido, pero sí hemos mejorado en aspectos como por ejemplo agua y saneamiento, por ejemplo acceso a electricidad, y estoy hablando a nivel global, acceso a nutrición y cuidados médicos básicos. Hemos mejorado, la mortalidad infantil ha caído a pasos muy acelerados en las últimas décadas. No es coincidencia, son los objetivos del milenio, esos objetivos que Naciones Unidas hizo justamente a principios del siglo XXI, en donde los países con mayores brechas en el desarrollo pusieron como objetivos nutrición, agua y saneamiento, educación básica, educación secundaria. Hemos avanzado
a nivel global en aquellos aspectos en donde la infraestructura, en donde un gasto ordenado me puede rápidamente en el corto plazo aumentar y cambiar las condiciones de vida de las personas. Eso la evidencia nos lo está mostrando. Y en el último informe, el que salió este año, algo de lo que vimos por ahí es que empezamos a ver, no, si no señales de que estamos empezando a caer en progreso social, sí señales de que se está desacelerando este progreso. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Es correcto, Arturo. Se está desacelerando, no necesariamente porque estamos perdiendo lo que invertimos en términos de infraestructura, sino porque ya agotamos o estamos agotando los low-hanging fruits del desarrollo sostenible o del desarrollo humano. ¿Cuáles son esos low-hanging fruits? Los que les mencioné, los que son bastante sensitivos al ingreso, los que yo puedo mover nada más invirtiendo más. Pero hay otro aspecto del progreso social que están relacionados con esa tercera dimensión, la que habla de las capacidades, de las libertades, la que habla de la calidad institucional de los países, de la paz, de la democracia, de la seguridad, en donde no basta con el ingreso. Necesitamos otro tipo de intervenciones. Y es en esos indicadores y en esos componentes donde hemos visto que el mundo no avanza. Al contrario, vamos hacia atrás. En derechos personales, donde medimos, por ejemplo, la calidad de las democracias, las libertades de los ciudadanos, incluso el derecho de propiedad de las mujeres, vemos que son indicadores en donde en América Latina vamos en reversa, hay una crisis democrática fuerte, donde en Europa algunos países, como Hungría, por ejemplo, van hacia atrás, pero que incluso países como Estados Unidos, hay un retroceso institucional fuerte en la calidad de la democracia, en esa transparencia del funcionamiento de las instituciones. Y si seguimos con esta tendencia, probablemente por primera vez desde que estamos midiendo esto con datos desde 2011, tengamos una recesión de progreso social. En algunos países con los que trabaja el índice de progreso social han logrado llevar estas mediciones al nivel subnacional, como decías. Uno de esos países es tu natal, tu querido México. Como mexicano, cuando ves el índice de progreso social en tu país, ¿qué ves ahí? Mira, llevar el índice de progreso social a México fue personalmente un éxito para mí, porque nos ayudaba como organización y también de forma individual como mexicano a empezar a plantear estos grandes temas de sí, hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en capital humano, pero hay que hacerlo también de forma sostenible, cuidando la parte de inclusión, empoderando más a las mujeres en términos económicos. México es uno de los países donde todavía tenemos una tarea pendiente en ese aspecto. Hacerlo además orientado hacia tecnología e innovación. Y cuando uno ve todos estos datos que recolectamos trabajando con México Cómo Vamos, que son expertos en información local, pues nos encontramos estos tres Méxicos. Un México en el norte, bastante integrado con los mercados internacionales, con las condiciones de infraestructura y de capital humano que le permiten además generar no solamente ingresos, sino mejor progreso social. Un México en el Bajío, en el centro, más ligado a agroindustria, ya también con algunos clústeres automotrices que han ayudado a generar más capital humano, también con otros retos de sostenibilidad. Y finalmente, ese México en el sur, salvo por la península de Yucatán, en donde vemos que hay grandes rezagos, que sí hay un capital natural importante, fuerte, sin embargo no se ha invertido en uno de los principales valores que tienen los países y los estados, que es la gente. Las grandes brechas de capital humano que encontramos en el sur no calzan con un México del siglo XXI. Entonces, uno puede ya con los datos ir viendo cuáles son esas agendas particulares de cada estado. En Nuevo León, por ejemplo, que es uno de los estados que están en los primeros lugares, siempre peleando con la Ciudad de México y con Aguascalientes y Querétaro, bueno, vemos que la parte ambiental es uno de los grandes retos. Y es obvio, ¿no? Cuando se fundó la ciudad del estado, nadie pensaba en ese entonces que los recursos naturales iban a ser tan importantes y al mismo tiempo tan escasos siglos después. Hoy tenemos ese gran reto. Con las decisiones que tomamos cuando se fundó el estado, bueno, con la naturaleza que ya tuvimos, ¿cómo podemos ser más ecoeficientes? Y bueno, es parte de los retos que tiene un estado como Nuevo León, en donde el problema es la parte ambiental.
Hablando de Nuevo León, entre 2016 y 2018 tuve el privilegio de ser director ejecutivo del Consejo de Nuevo León, la agencia de planeación de largo plazo del Estado y la dueña de la visión hacia el 2030, ahora hacia el 2040. Y me acuerdo que cuando escribíamos esa visión del 2030, muchos de los datos nacionales que venían del IMCO, que venían de INEGI, que venían de otras fuentes, de otros índices, ponían a Nuevo León hasta arriba, ¿no? En el primer lugar en muchas cosas. Y era muy difícil hacer un juicio crítico de qué se necesitaba en el Estado. Y me acuerdo que usé el índice de progreso social y tomé la calificación de Nuevo León y la comparé no con otros estados del país, sino con otros países del mundo. Y entonces Nuevo León estaba entre, más o menos en el nivel de Costa Rica o en el nivel de Israel en ese momento en temas de progreso social. La pregunta para ti, ¿has vivido toda esta experiencia internacional? ¿Tienes una concepción muy clara de cómo se mide el desarrollo social, el desarrollo humano, el desarrollo económico? Lo que no se mide no se puede cambiar. Si tú estuvieras en México y tuvieras el poder de cambiar cualquier cosa, ¿qué cambiarías? ¿Y cómo usarías el índice para ello? Mira, si pudiera cambiar cualquier cosa, trataría de cambiar el entorno de confianza. Ese contrato social que tú mencionaste, que medimos en el índice, por supuesto lo hacemos con indicadores que son confianza en las instituciones, que es transparencia, que es acceso a la información, pero si no tenemos esa confianza para trabajar de forma articulada entre sectores, va a ser muy difícil después atender los otros retos, como por ejemplo el reto medioambiental o el reto de la inclusión, que son algunos de los aspectos en donde Nuevo León está más rezagado. Y hablo de este tipo de articulaciones sectoriales porque parte de nuestra experiencia es, sí, los datos nos dicen el diagnóstico, pero hay muchos indicadores que el gobierno por mandato no los puede cambiar. Necesitamos trabajar de forma colaborativa. De hecho, analizando los componentes, el componente que más ha crecido en los últimos 20 años de medición del IPS es el de acceso a información y comunicaciones, la tecnología. Y ahí sin duda, sí, se han creado las condiciones en los países para ir cambiando, por ejemplo, el acceso a la telefonía móvil y después al Internet, pero ha sido también la participación del sector privado para acelerar estos procesos de innovación. Bueno, ¿cómo podemos utilizar la innovación que puede generar el sector privado en el medio ambiente para tratar temas de inclusión? Nunca lo vamos a lograr si creemos que los malos son los empresarios o si los empresarios piensan que el malo es el gobierno. Necesitamos generar ese entorno de confianza. Y hoy, por desgracia, en América Latina, en México, no tenemos esa confianza. Se ha roto, ya sea por el contexto, por historia, etcétera. Pero hoy estamos trabajando con bajos niveles de confianza. De hecho, el BID mencionaba que América Latina está rezagado en confianza respecto a Europa y a otros países emergentes. Y en ese sentido, bueno, no vamos a poder generar estas alianzas que buscamos si creemos que el malo es el que está enfrente de mí. Jaime, si tú tuvieras la oportunidad de platicar con el Jaime que se graduó del ITAM, que estaba tratando de entender la economía mexicana y por qué la política económica no había funcionado cuando entraste al Banco de México o Hacienda, con todo lo que has aprendido en la década o más que le siguió, ¿qué le dirías a ese joven economista mexicano? Mira, le diría que siga como va, pero yo al principio estaba muy enfocado en el gobierno. Quizás también es por la educación que recibí en el ITAM, que tiene más un sesgo hacia gobierno. Y no me había enfocado tanto en el poder que tiene tanto el sector privado, las empresas, como la sociedad civil. Ya es a partir de mi experiencia profesional en América Latina que me doy cuenta que el poder de las empresas, el poder de la sociedad civil, a veces puede llegar a cambiar panoramas completos de comunidades o sectores enteros. Es ir generando esta articulación multisectorial. Al principio uno como economista, yo salí y decía, bueno, Banco de México, Hacienda, pueden hacer los grandes cambios. No, hay espacios limitados.
A veces necesitamos empezar a verlo desde otros sectores para entender cómo funciona justamente un problema multidimensional como es el desarrollo sostenible o el progreso social. Muy bien, pues Jaime, ojalá te tengamos más tiempo trabajando en México. Creo que México necesita el talento que tiene viviendo en el exterior. Yo sé que tienes ese compromiso y te agradezco mucho por contarnos un poquito de lo que estás haciendo y ayudarnos a entender esta dimensión importantísima que hay que medir del progreso social humano. Muchísimas gracias. Un gusto, Arturo. Estamos a la orden y seguimos trabajando. Gracias. Hasta luego.